Era mediados de diciembre, cuando emprendí el viaje de regreso a Córdoba, mi ciudad natal, con la esperanza de disfrutar de unas tranquilas fiestas navideñas. No había vuelto desde la primavera, y incluso entonces, mi presencia parecía más una molestia que una alegría. La frialdad de mi madre solo se había intensificado con los años, y mi hermano Mateo, bueno, él disfrutaba convirtiéndome en el hazmerreír de la familia. A pesar de todo, pensé que quizás este año sería diferente. Tal vez podríamos fingir durante unos días ser algo parecido a una familia normal. El tren desde Madrid hasta Córdoba me dio tiempo para ensayar mentalmente lo que diría. Imaginé abrazos torpes pero sinceros, conversaciones superficiales pero amables. Preparé anécdotas inofensivas sobre mi trabajo en la editorial, historias que no provocarían comentarios mordaces de Mateo ni miradas de desaprobación de mi madre. El paisaje árido de La Mancha pasaba veloz por la ventanilla, mientras yo construía escenarios cada vez más improbables de reconciliación. Pero mis esperanzas se desvanecieron en el momento en que crucé el umbral de aquella casa en el barrio de la Judería, donde las calles estrechas y empedradas guardaban más calidez que mi propio hogar. Mi madre apenas levantó la mirada de su copa de vino tinto cuando murmuró: «No vengas para Navidad». Su voz sonaba plana, ensayada, como si hubiera repetido esa frase 100 veces en su cabeza antes de mi llegada. «Vamos a fingir que no existes», añadió sin inmutarse. Mateo soltó una carcajada, un sonido desagradable y entrecortado que me dolió más de lo que debería. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie me ofreció asiento. El salón olía a canela y a naranja, decorado con el Belén que mi padre había tallado años atrás. Las figuritas de madera, con sus rostros detallados y expresivos, mostraban más emoción que las personas de carne y hueso que tenía delante. La televisión murmuraba en el fondo, el presentador anunciando el sorteo especial de Navidad como si fuera la noticia más importante del mundo. Para ellos, quizás lo era. Asentí, conteniendo la respiración para que el silencio no se convirtiera en un sollozo. Salí sin decir una palabra más, con el corazón latiendo fuertemente mientras dejaba la casa atrás. No miré hacia atrás. Por primera vez, lo decía en serio cuando me prometí a mí misma que no regresaría, pero no tenía idea de que esta salida silenciosa sería el comienzo de algo mucho más ruidoso. El frío de diciembre me golpeó en la cara cuando salí a la calle. Los turistas paseaban admirando las luces navideñas que adornaban la ciudad, ajenos al drama que acababa de vivir. Me senté en un banco de la Plaza del Potro, junto a la fuente renacentista, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Una pareja de ancianos me miró con curiosidad, probablemente preguntándose por qué una mujer joven estaba sola y con cara de tristeza en una época tan festiva. Recordé todas las veces que había aguantado comentarios hirientes, miradas de desprecio, silencios incómodos. Recordé cómo, después de la muerte de papá hace 8 años, la distancia entre nosotros se había convertido en un abismo, como si yo fuera la única que guardaba su memoria, mientras ellos preferían enterrarla junto con él. Para mi madre, yo era el recordatorio viviente del hombre que la había abandonado muriendo demasiado pronto. Para Mateo, era la hermana que siempre había recibido más atención de papá, un resentimiento que cultivó hasta convertirlo en desprecio. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Elena, mi compañera de piso en Madrid, preguntándome cómo iba todo. ¿Qué podía decirle? ¿Que mi propia madre acababa de desear que yo no existiera? ¿Que mi hermano se había reído como si fuera el mejor chiste que había escuchado? Respondí con un simple «todo bien» y guardé el móvil. Las callejuelas de Córdoba, normalmente un laberinto acogedor, ahora parecían cerrarse sobre mí. Caminé sin rumbo, pasando por la mezquita catedral, cruzando el puente romano, observando cómo el Guadalquivir reflejaba las luces de la ciudad. Esta ciudad que una vez llamé hogar, ahora me resultaba tan ajena como las personas que había dejado en aquella casa. En la estación de autobuses, compré un billete para el primer autocar que salía hacia Madrid. No podía soportar la idea de pasar la noche en Córdoba, sabiendo que a pocos kilómetros mi familia celebraba mi ausencia. Mientras esperaba, llamé a Elena para avisarle que volvería antes de lo previsto. No le di detalles, solo le dije que las cosas no habían salido como esperaba. Ella no presionó, uno de los motivos por los que éramos buenas amigas. Durante el viaje de regreso,
Mirando por la ventanilla las luces de los pueblos que pasábamos, me pregunté cuántas otras personas estarían viviendo situaciones similares. Cuántas familias rotas, cuántos corazones heridos se escondían tras las fachadas iluminadas y los villancicos. La idea me consoló de alguna manera. No estaba sola en mi dolor, aunque en ese momento me sintiera la persona más solitaria del mundo. Llegué a Madrid pasada la medianoche. Las calles del centro bullían de actividad prenavideña, grupos de amigos celebrando, parejas caminando de la mano, familias admirando el árbol gigante de la Puerta del Sol. Me sentí como una extraña observando una película, desconectada de toda esa alegría. Al entrar en nuestro pequeño apartamento en Malasaña, Elena me recibió con un abrazo silencioso. No hizo preguntas. Solo puso agua a hervir para un té y me ofreció una manta para el sofá. A veces, el consuelo más grande viene en forma de pequeños gestos, no de grandes palabras. Esa noche, acurrucada en el sofá mientras Elena dormía en su habitación, tomé una decisión. Esta sería la última vez que permitiría que me hicieran sentir insignificante, la última vez que mendigaría migajas de afecto de quienes supuestamente debían amarme incondicionalmente. No sabía cómo, pero algo dentro de mí había cambiado. La última gota había colmado el vaso, y ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron se sintieron como un duelo, no del tipo que viene con la muerte, sino uno más sutil, la lenta eliminación de alguien que todavía vive. Me encontraba revisando constantemente fotos de cuando éramos más jóvenes, cumpleaños en el patio de la casa familiar, festivales escolares en el Teatro Góngora, vacaciones en las playas de Málaga, todas pruebas de que, en algún momento, yo había pertenecido a esa familia. Resultaba irreal saber que podía ser borrada tan rápidamente, con una sola frase y una risa compartida. Elena intentaba animarme a su manera. Me traía churros con chocolate por las mañanas antes de irse a trabajar a la clínica veterinaria. Me invitaba a las reuniones con sus amigos en la Latina, aunque sabía que inventaría alguna excusa para no ir. Su bondad me abrumaba y me hacía sentir culpable por mi estado de ánimo. Madrid se preparaba para la Navidad con un entusiasmo que me resultaba casi ofensivo. Las calles de Gran Vía brillaban con luces doradas, los escaparates de Serrano exhibían decoraciones extravagantes, y el Corte Inglés había montado su tradicional Belén mecánico que atraía a familias enteras. No le conté a nadie lo que había pasado, ni a mis amigos, ni a mis compañeros de trabajo en la editorial. No quería explicar el peso de ser no deseada por las mismas personas que supuestamente debían amarme incondicionalmente. En su lugar, me sumergí en el trabajo, revisando manuscritos que apenas registraba en mi mente, corrigiendo textos en piloto automático. Las largas caminatas por el Retiro se convirtieron en mi refugio, donde el frío de diciembre y los árboles desnudos reflejaban mi estado interior. Limpiaba rincones de nuestro apartamento que no necesitaban limpieza, cualquier cosa para mantenerme por delante del dolor. Una tarde, mientras organizaba estanterías que ya estaban ordenadas, encontré un viejo álbum de fotos que había traído de Córdoba la última vez. Lo abrí con manos temblorosas. Allí estábamos los tres, mamá, Mateo y yo, en la feria de Córdoba, con farolillos de colores iluminándonos las caras sonrientes. Papá había tomado esa foto un año antes de enfermar. Mi madre llevaba un vestido de flamenca rojo con lunares blancos que le hacía brillar los ojos. Mateo, con apenas 12 años, sostenía un algodón de azúcar más grande que su cabeza, y yo, con 15, tenía el brazo alrededor de los hombros de mi hermano, protectora y orgullosa. ¿Dónde había quedado esa familia? ¿En qué momento exacto se había roto todo? Quizás fue durante la larga enfermedad de papá, cuando mamá se endureció para no derrumbarse. O tal vez cuando Mateo empezó la universidad y volvió con nuevas ideas y nuevos amigos que le hicieron mirar con desdén nuestra vida anterior. O posiblemente cuando decidí estudiar filología en lugar de derecho, rompiendo con la tradición familiar que mi padre, abogado respetado en Córdoba, había esperado que continuara. A pesar de todo, parte de mí seguía revisando el teléfono cada mañana. Esperaba un mensaje que nunca llegó, no una disculpa, ni siquiera un segundo pensamiento. En las reuniones de trabajo en la editorial Alameda, donde llevaba 3 años como correctora, me esforzaba por sonreír cuando mis compañeros compartían sus planes navideños. Jaime iría a Galicia con su novio para conocer a sus suegros.
Lucía pasaría las fiestas en un crucero por el Mediterráneo con toda su familia extendida. Carmen presumía de la cena de Nochebuena que preparaba su madre cada año en su casa de Toledo, con recetas tradicionales que pasaban de generación en generación. Y yo inventaba historias. Les dije que viajaría a Córdoba, que mi madre preparaba el mejor roscón de Reyes de Andalucía, que Mateo y yo teníamos la tradición de dar un paseo nocturno por la Judería en Nochebuena. Mentiras que dolían más por lo que representaban que por su falsedad. El director de la editorial, don Fernando, un hombre de 60 años con ojos amables tras gafas de montura gruesa, me llamó a su despacho 2 días antes de las vacaciones navideñas. Temí que hubiera notado mi falta de concentración, los errores que seguramente había pasado por alto en los últimos manuscritos, pero en lugar de una reprimenda, me ofreció un ascenso. Querían que supervisara una nueva colección de literatura latinoamericana contemporánea. «Tienes buen ojo, Clara», me dijo con una sonrisa, «y necesitamos a alguien que entienda la importancia de las voces auténticas». Esa noche, sentada en el pequeño balcón de nuestro apartamento, con las luces de Madrid extendiéndose ante mí como un mar de estrellas terrenales, intenté llamar a mi madre para compartir la noticia. El teléfono sonó y sonó, pero nadie respondió. Dejé un mensaje breve, sin mencionar el ascenso, solo deseándole felices fiestas. Sabía que no devolvería la llamada. La víspera de Nochebuena, Elena se marchó a Asturias para pasar las fiestas con su familia. Me invitó a acompañarla, insistiendo en que a sus padres no les importaría tener una invitada más, pero rechacé la oferta. No quería ser la extraña triste en una celebración familiar ajena. Me despedí de ella con un abrazo largo, prometiéndole que estaría bien, que aprovecharía para adelantar trabajo y descansar. El silencio del apartamento vacío era ensordecedor. Puse música navideña para llenarlo, pero solo consiguió hacerme sentir más sola. Me preparé una cena sencilla, tortilla española, jamón ibérico que Elena había traído de la tienda gourmet donde trabajaba su hermano, y una copa de vino tinto de Ribera del Duero. Comí viendo repeticiones de programas navideños en la televisión, riendo ocasionalmente con las bromas familiares que ya no me aplicaban. A medianoche, cuando las campanas de las iglesias de Madrid anunciaban la misa del gallo, salí a caminar por las calles del barrio. Había grupos de jóvenes celebrando, familias regresando de cenas navideñas, turistas maravillados con la decoración de la ciudad. Me sentí invisible entre ellos, como si realmente hubiera empezado a desaparecer tal como deseaba mi madre. Cuando regresé al apartamento, revisé mi teléfono una última vez. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Y mientras la Navidad llegaba oficialmente a Madrid, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No odio, sino distancia. Como una puerta que una vez había quedado entreabierta, ahora se sellaba completamente. Guardé el álbum de fotos en lo más profundo del armario y me prometí que sería la última vez que esperaría algo de quienes ya habían demostrado que no tenían nada que ofrecerme. 5 días antes de Nochevieja, ocurrió algo inesperado. Recibí un mensaje directo en Instagram de una mujer que no conocía. Su foto de perfil mostraba a una joven de cabello rizado y sonrisa amplia frente a la mezquita de Córdoba. Su nombre, Sofía Martínez, me resultaba completamente desconocido, pero el mensaje era claro. «Hola, vi una foto tuya en casa de Mateo. ¿Eres su hermana?» Mateo, mi hermano. Me quedé mirando la pantalla, confundida, preguntándome cómo había visto ella la foto, y más importante aún, ¿por qué le importaba? La notificación parpadeó en mi teléfono mientras estaba sentada en la cafetería Noviciado, cerca de la editorial, tomando un café con leche durante mi descanso. El local estaba decorado con guirnaldas y luces navideñas que se reflejaban en los cristales empañados por el frío exterior. Respondí con cautela, confirmando que sí, era la hermana de Mateo. En pocos minutos, contestó. Nunca me dijo que tenía una hermana. Esa simple frase encendió algo dentro de mí, una mezcla de dolor e indignación que creía haber enterrado. Le pregunté cómo había encontrado la foto y me explicó que había estado ayudando a decorar la casa para una reunión navideña. En una estantería olvidada había un marco polvoriento, escondido detrás de algunos libros. Una foto mía a los 10 años, con un diente delantero que me faltaba, y sosteniendo la mano de Mateo. La imagen que describía la recordaba perfectamente.
Fue tomada en el Alcázar de los Reyes Cristianos, durante una excursión escolar. Yo llevaba un vestido azul que mamá había cosido especialmente para la ocasión, y Mateo, 2 años menor, se aferraba a mi mano con confianza absoluta. Éramos inseparables entonces. Antes de que todo cambiara, Sofía parecía genuinamente preocupada. ¿Por qué te escondería?, preguntó. No supe qué responder. Una parte de mí quería proteger la imagen de la familia que alguna vez pensé que tenía, pero otra parte, la que había pasado demasiadas noches llorando en silencio, estaba cansada de proteger a personas que no habían tenido problemas en descartarme. Le respondí que era una historia larga y complicada, que las familias a veces tienen dinámicas difíciles de explicar, palabras vacías que no revelaban nada pero tampoco mentían del todo. Entiendo, escribió ella, pero parece extraño que nunca te haya mencionado. Llevo saliendo con él casi 1 año y habla mucho de tu madre, pero nunca de ti. 1 año. Esta chica había estado en la vida de mi hermano durante 1 año entero, probablemente cenando en la misma mesa donde yo ya no era bienvenida, escuchando historias familiares de las que me habían borrado, celebrando cumpleaños y navidades que para mí se habían convertido en días de soledad. Le pregunté si Mateo sabía que me había contactado. No, respondió. Encontré tu perfil porque tu nombre estaba escrito al dorso de la foto. No pude evitar la curiosidad. Mi nombre al dorso. Con la caligrafía cuidada de mi padre, seguramente. Él siempre insistía en documentar cada momento, en preservar la memoria familiar que ahora parecía fragmentarse en pedazos irreconocibles, mientras los clientes de la cafetería iban y venían, intercambiando felicitaciones navideñas y planes para fin de año. Yo permanecía inmóvil, absorbida por esta conversación inesperada. Jaime, mi compañero de la editorial, pasó junto a mi mesa y me saludó con la mano, invitándome a unirme a él y otros colegas en su mesa. Negué con la cabeza, señalando el teléfono para indicar que estaba ocupada. No podía lidiar con conversaciones triviales en ese momento. Sofía siguió escribiendo. Me contó que era maestra en un colegio público de Córdoba, que había conocido a Mateo en un concierto en la Plaza de las Tendillas el invierno anterior, que le había atraído su sentido del humor, su pasión por la arquitectura, profesión que había heredado de nuestro padre y que yo debería haber seguido según las expectativas familiares. Pareces una buena persona, le escribí, sintiéndome extrañamente protectora hacia esta desconocida. Mi hermano tiene suerte. ¿Puedo preguntarte qué pasó?, insistió ella. Si no quieres hablar de ello, lo entenderé. Pero algo me dice que debería saberlo. El camarero se acercó a preguntarme si quería otro café. Asentí distraídamente, sin apartar la vista del teléfono. ¿Debería contarle a esta extraña lo que ni siquiera había compartido con mis amigos más cercanos? ¿Exponerme a su juicio, a su posible incredulidad? ¿Qué ganaría con ello? Nos distanciamos, escribí finalmente. Hace años, especialmente después de que muriera mi padre. Las cosas se complicaron. Mi madre... Ella nunca me perdonó por algunas decisiones que tomé. ¿Qué decisiones?, preguntó Sofía. Respiré hondo. No seguir el camino que habían planeado para mí. No quedarme en Córdoba. No estudiar lo que ellos querían. No ser la hija que esperaban. Eso no parece motivo suficiente para borrar a alguien de tu vida, respondió ella. Su franqueza me sorprendió. La mayoría de las personas se habrían retirado cortésmente ante semejante confesión, murmurando generalidades sobre cómo las familias son complicadas. Pero Sofía presionaba, como si intuyera que había más en esta historia. La última vez que fui a casa, le conté, mi madre me dijo que no volviera para Navidad, que fingiera que no existo. Mi hermano se rió. Fue hace apenas 2 semanas. Hubo una pausa larga, como si ella estuviera procesando lo que acababa de leer. Finalmente respondió, lo siento mucho, eso es cruel. Mateo nunca me ha parecido así. Las personas pueden ser diferentes según con quién estén, respondí. Quizás contigo es maravilloso, conmigo... Bueno, las cosas cambiaron cuando crecimos. El café se había enfriado, pero apenas lo noté cuando di un sorbo distraído. Afuera había empezado a llover, una llovizna fina que empañaba aún más los cristales de la cafetería. Madrid en diciembre podía ser melancólico, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Voy a estar en Madrid después de Año Nuevo, escribió Sofía de repente. ¿Te gustaría que nos viéramos?
Podríamos tomar un café. La proposición me desconcertó. ¿Por qué querría esta mujer conocerme? ¿Qué esperaba obtener de ese encuentro? ¿Mateo sabe que vienes a Madrid?, pregunté. Sí, pero puedo encontrar tiempo para verte sin que él lo sepa. Si prefieres que sea así. Había algo en su insistencia que me intrigaba. No parecía motivada por el morbo o el chisme, sino por una genuina preocupación, o tal vez por la necesidad de completar un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. ¿Por qué te importa?, le pregunté directamente. Apenas me conoces. Soy solo la hermana que Mateo decidió no mencionar. Porque me importa la verdad, respondió simplemente. Y porque si estoy construyendo una relación con alguien, quiero saber quién es realmente. Cómo trata a su familia dice mucho de una persona. Sus palabras resonaron en mí. Recordé cómo papá siempre decía que el carácter de un hombre se muestra en cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por él. Me pregunté qué pensaría él de en quién se había convertido Mateo, de en quién se había convertido mamá. De acuerdo, respondí finalmente. Nos vemos en Madrid. Pero no esperes una historia feliz. Rara vez lo son las historias verdaderas, contestó ella. Guardé el teléfono y miré por la ventana empañada de la cafetería. Las luces navideñas parpadeaban bajo la lluvia, distorsionadas y borrosas, como los recuerdos de una familia que ya no existía. Por primera vez en semanas, sentí algo diferente al dolor o la indiferencia. Una chispa de curiosidad, quizás. O tal vez era esperanza, aunque no sabía exactamente qué esperaba de este extraño giro de los acontecimientos. Durante los siguientes 2 días, Sofía y yo intercambiamos más mensajes. Me contó sobre su vida en Córdoba, su trabajo enseñando literatura en un instituto público del barrio de Ciudad Jardín, su pasión por la fotografía urbana. Había nacido en Granada, pero se mudó a Córdoba para estudiar en la universidad. Era amable, curiosa, y nada parecida a las personas con las que crecí. Me sorprendí compartiendo detalles de mi propia vida en Madrid. Le hablé de mi trabajo en la editorial Alameda, del pequeño apartamento en Malasaña que compartía con Elena, de mis paseos por el Retiro cuando necesitaba pensar. De alguna manera, resultaba más fácil abrirme con esta desconocida que con las personas que veía a diario. La Nochevieja llegó y pasó sin ceremonias. Rechacé una invitación para celebrar en la Puerta del Sol con algunos compañeros de trabajo, prefiriendo la soledad de mi apartamento. Mientras Madrid estallaba en celebraciones, yo abrí una botella de cava catalán y brindé sola por un año nuevo que esperaba fuera menos doloroso que el anterior. A medianoche, comí las 12 uvas mirando las campanadas en televisión, siguiendo la tradición por pura costumbre más que por superstición. Sofía me envió un mensaje exactamente a las 12:01. «Feliz Año Nuevo, Clara. Que este año te traiga la paz que mereces». Era un gesto pequeño pero significativo, especialmente cuando mi teléfono permaneció en silencio respecto a cualquier mensaje de mi familia. El 2 de enero, Sofía me escribió para confirmar nuestra reunión. Había llegado a Madrid esa mañana y se hospedaba en un hostal en La Latina. Mateo llegaría al día siguiente, me explicó, para pasar el fin de semana juntos, visitando exposiciones de arquitectura contemporánea. Acordamos vernos esa tarde en una cafetería cerca del templo de Devot, un lugar suficientemente alejado del centro como para evitar encuentros inesperados. Llegué temprano, nerviosa sin saber exactamente por qué. La cafetería, un local acogedor con grandes ventanales que daban al parque, estaba relativamente tranquila tras el frenesí de las fiestas. Pedí un cortado y me senté en una mesa del fondo, observando a las familias que paseaban por el parque, disfrutando de aquel día inusualmente soleado de enero. La reconocí de inmediato cuando entró. Su cabello rizado, recogido en un moño descuidado, y su sonrisa amplia coincidían con su foto de perfil. Vestía un abrigo burdeos sobre un jersey de cuello alto y llevaba una pequeña cámara colgada al cuello. Me saludó con 2 besos, como si fuéramos viejas amigas, y se sentó frente a mí. «Es un placer conocerte por fin, Clara», dijo con una voz cálida y un leve acento andaluz. «Gracias por acceder a vernos». Hubo un momento de silencio incómodo mientras el camarero se acercaba a tomar su pedido. Un café con leche y una porción de tarta de Santiago. Cuando quedamos solas de nuevo, sonrió y sacó su teléfono. «Traje algo que quizás quieras ver», dijo, deslizando el dedo por la pantalla.
Me mostró una foto de mi casa familiar en Córdoba, decorada para Navidad. La fachada blanca típica de la judería estaba adornada con luces doradas y en la puerta colgaba una corona de acebo. La casa es preciosa, tiene mucho carácter. Papá se encargaba de restaurarla cada verano, comenté, sintiendo una punzada de nostalgia. Decía que una casa con historia merece ser cuidada como un miembro más de la familia. Mateo habla mucho de tu padre, dijo ella. Dice que era un arquitecto brillante. Lo era, asentí. Pero era más que eso. Era la persona que mantenía unida a la familia. Cuando murió, todo se desmoronó. Sofía me observó con atención, como si evaluara cuánto podía presionar. Mateo nunca menciona ese desmoronamiento. En sus historias todo parece perfecto. Demasiado perfecto, quizás. Mi hermano siempre fue bueno construyendo fachadas. Respondí con una amargura que no intenté disimular, tanto literal como figurativamente. El camarero trajo su pedido. Sofía tomó un sorbo de café, sus ojos nunca abandonando los míos. Clara, en estos días he pensado mucho en contactarte. No sabía si estaba haciendo lo correcto. Al fin y al cabo, es la familia de Mateo, mi novio. Pero hay algo que no encaja. A lo lejos, un grupo de turistas fotografiaba el templo de Devot contra el cielo azul de Madrid. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales, creando patrones dorados sobre nuestra mesa. ¿Qué no encaja?, pregunté. La forma en que habla de su infancia. Siempre dice que fue hijo único, pero esa foto hizo una pausa. Y hay otras cosas. Comentarios de tu madre. Conversaciones que se interrumpen cuando entro en una habitación. Es como si existiera un secreto que todos conocen menos yo. Sentí que algo se tensaba en mi interior. No soy un secreto, Sofía. Soy una persona que decidieron borrar. ¿Por qué?, insistió. ¿Qué podría ser tan grave? Le conté entonces sobre la distancia, el resentimiento creciente, el favoritismo, las pequeñas heridas emocionales que nunca sanaron. No entré en todos los detalles, pero dije lo suficiente para que entendiera que mi ausencia no era una coincidencia. Era una elección, tomada por ellos, no por mí. Ella no presionó para que compartiera más de lo que estaba lista para revelar, pero su silencio hablaba por sí solo. Después de la muerte de papá, Mateo cambió, expliqué. O quizás solo mostró lo que siempre había estado ahí, la competencia, los celos. Yo era la mayor, la que había recibido más atención de papá, según él. Y mamá, ella siempre fue fría, pero se volvió glacial, como si culpara a todos por la pérdida. Sofía asintió, procesando mis palabras. ¿Sabes qué es lo más extraño? Tu madre habla de ti a veces, nunca directamente, pero hace comentarios. Clara habría hecho esto de otra manera, o a Clara nunca le gustó esa comida, como si fueras un fantasma que todavía habita la casa. Sus palabras me golpearon con fuerza inesperada. La idea de que mi nombre todavía se pronunciara en esa casa, aunque fuera en susurros o comparaciones veladas, me produjo una mezcla confusa de emociones. Hay más, continuó Sofía, bajando la voz aunque nadie nos prestaba atención. Hace 3 días, confronté a Mateo. Le pregunté directamente por qué nunca mencionó que tenía una hermana. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué dijiste? Le mostré la foto y le pregunté quién eras. Se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Luego se encogió de hombros. Dijo que eras dramática, que siempre había sido difícil, que os distanciasteis por decisión mutua. Eso no es cierto, interrumpí, sintiendo que la rabia subía por mi garganta. Nunca fue una decisión mutua. Lo sé, asintió ella. Se lo dije. Le conté que había hablado contigo. ¿Y qué hizo? Su cara cambió, dijo Sofía lentamente. Se puso pálido, luego furioso. Me preguntó cómo te había encontrado, qué te había dicho, si mamá lo sabía. Nunca lo había visto así. Un escalofrío recorrió mi espalda. El Mateo que describía no era el hermano pequeño que me seguía por toda la casa pidiendo que le leyera cuentos. Era un extraño, un hombre capaz de borrar a su propia hermana y luego enfadarse porque alguien hubiera descubierto su existencia. Discutimos, continuó Sofía. Le dije que me parecía horrible lo que te habían hecho, que no entendía cómo podía pretender que no existías. Se puso a la defensiva. Dijo que no conocía toda la historia,
que había cosas que yo no entendería. ¿Qué cosas?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. No quiso decirme. Solo repitió que eras problemática, que siempre querías ser el centro de atención, que habías herido a tu madre profundamente con tus decisiones. Solté una risa amarga. Mi gran crimen fue estudiar lo que quería y mudarme a Madrid, no seguir sus planes perfectos para la hija perfecta. Sofía extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía brevemente. Después de nuestra discusión, hice algo que quizás no debería haber hecho, confesó. Esperé a que saliera y revisé su teléfono. La miré sorprendida. No parecía el tipo de persona que haría algo así. Sé que estuvo mal, continuó, pero necesitaba saber la verdad. Y lo que encontré, Clara, hay más en esta historia de lo que me has contado. Hay algo que ellos están ocultando. En la víspera de Reyes, mi teléfono sonó. Era Sofía. Su voz temblaba mientras me contaba lo que había descubierto. Esa noche, después de nuestra conversación en la cafetería, había regresado a su hostal con una inquietud que no la dejaba dormir. Mateo la había llamado varias veces, pero ella no contestó. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había aprendido. Hice algo más, me confesó. Algo que no te conté ayer. No solo revisé su teléfono, también busqué entre sus documentos. Me encontraba en mi pequeño salón, acurrucada en el sofá con una manta y una taza de té de hierba luisa. Afuera, los niños recorrían las calles de Madrid esperando ver la cabalgata de Reyes, sus voces excitadas flotando hasta mi ventana abierta. La tradición marcaba el final de las fiestas navideñas, pero para mí, algo nuevo parecía estar comenzando. ¿Qué encontraste?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Mensajes, respondió. Muchos mensajes entre Mateo y tu madre, algunos recientes, otros de hace años. Hablaban de mantener la paz y de no dejar que ella arruine las cosas otra vez. Tu nombre aparecía más veces de las que hubiera creído posible. Hablaban de ti como si fueras una responsabilidad, una amenaza para su imagen, alguien a quien necesitaban mantener enterrada. Cerré los ojos, absorbiendo el impacto de sus palabras. No debería sorprenderme, y sin embargo, la confirmación de ser discutida, analizada, como un problema a resolver, me dolía más de lo que esperaba. Pero eso no es todo, continuó Sofía. Lo que me impactó más fue un mensaje de hace 5 años. En él, tu madre escribía: no le digas a Clara lo de la casa, no necesita saberlo. ¿Entiendes a qué se refería? Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme. No tengo idea. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Te estoy enviando una foto. Es un documento escaneado que encontré en una carpeta en su ordenador portátil. Mi teléfono vibró con la notificación. Abrí la imagen con dedos temblorosos. Era un testamento. El testamento de mi abuela Victoria, declarando que su casa en el Viso del Alcor, un pueblo de Sevilla donde pasábamos los veranos, debía repartirse equitativamente entre sus 3 nietos. Yo era la tercera. Vendieron la casa hace 2 años, dijo Sofía suavemente. Según los documentos que encontré, por casi 300.000 euros. Me quedé paralizada, releyendo el documento, los mensajes, intentando dar sentido a lo que estaba viendo. Mi ausencia había sido más que emocional. Había sido conveniente, rentable. ¿Clara? ¿Sigues ahí? Sí, respondí, con una voz que apenas reconocí como propia. Estoy procesando. La casa de la abuela Victoria. Un caserón andaluz de techos altos y paredes encaladas, con un patio interior lleno de macetas de geranios y jazmines. El lugar donde pasé los mejores veranos de mi infancia, jugando con Mateo entre los olivos, escuchando las historias de la abuela sobre la guerra civil mientras preparaba gazpacho en la cocina de azulejos azules. Nunca supe que me la había dejado en herencia, junto con mis primos de Barcelona. Nunca supe que la habían vendido. Nunca vi un céntimo. ¿Estás bien?, preguntó Sofía. No, admití. No estoy bien, pero te agradezco que me lo hayas contado. Hubo un silencio largo, solo interrumpido por el sonido lejano de una banda musical que acompañaba la cabalgata por las calles de Madrid. Hay más documentos, añadió finalmente Sofía. Correos electrónicos con un abogado llamado Enrique Vidal. Parece que falsificaron tu firma para la venta. O al menos, eso es lo que entiendo de los mensajes.
El nombre me resultaba familiar. Enrique Vidal, un viejo amigo de mi padre, compañero de la Facultad de Derecho, el padrino de Mateo, un hombre que siempre me miraba con una mezcla de lástima y desaprobación cuando visitaba nuestra casa. ¿Has confrontado a Mateo sobre esto?, pregunté. No, respondió ella. Me fui del apartamento antes de que regresara. Le dejé un mensaje diciendo que necesitaba espacio. Estoy en casa de una amiga en Carabanchel. No quiero verlo hasta entender qué está pasando. Una parte de mí admiraba su integridad, otra parte temía por ella. Ten cuidado, Sofía. No sé de qué son capaces. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Miré por la ventana. La noche había caído sobre Madrid, y las luces de la cabalgata creaban sombras danzantes en las paredes de mi apartamento. Los Reyes Magos repartían ilusión, pero a mí me habían traído una verdad amarga. No lo sé todavía, confesé. Necesito pensar. Después de colgar, me quedé inmóvil en el sofá, con la mirada perdida en las sombras que proyectaban las luces navideñas. Los recuerdos de la abuela Victoria inundaron mi mente. Su risa cascada cuando nos contaba historias de fantasmas para asustarnos antes de dormir. Su manera de cantar antiguas coplas flamencas mientras cocinaba. El olor a romero y tomillo que siempre impregnaba su ropa. Había muerto cuando yo estaba en segundo año de universidad. Recuerdo el funeral en la pequeña iglesia de El Viso, el calor sofocante de agosto, las miradas compasivas de los vecinos. Mi madre lloró desconsoladamente. Al fin y al cabo, era su madre. Mateo permaneció serio y compuesto, como papá le había enseñado que debía comportarse un hombre en los momentos difíciles. Y yo me sentí perdida, como si una parte de mi infancia hubiera sido enterrada con ella. Nunca se habló de un testamento. Nunca se mencionó una herencia. Cuando pregunté qué pasaría con la casa, mi madre respondió vagamente que ya se vería. Y luego, la vida siguió. Exámenes, trabajos de verano, mi graduación, la enfermedad de papá. La casa de la abuela quedó en un segundo plano, un recuerdo que visitaba solo en sueños. Y ahora esto, la evidencia de una traición que iba más allá del rechazo emocional. Una estafa planificada, ejecutada por las personas que deberían haberme protegido. Me levanté y busqué una botella de brandy que guardaba para ocasiones especiales. No era una bebedora habitual, pero esta noche necesitaba algo más fuerte que el té. Serví un vaso generoso y lo bebí de un trago, sintiendo el calor del alcohol expandiéndose por mi garganta. Con las manos temblorosas, abrí mi ordenador portátil y comencé a buscar información sobre leyes de herencia, estafas familiares, falsificación de documentos. Las horas pasaron mientras me sumergía en un mundo legal que me resultaba ajeno, pero que ahora necesitaba comprender. Cerca de la medianoche, cuando la cabalgata había terminado y el silencio volvía a las calles, tomé una decisión. Abrí mi correo electrónico y escribí 3 mensajes. Uno a un abogado recomendado en varios foros legales, otro a mi jefe en la editorial pidiendo unos días libres por asuntos familiares urgentes, y el último a Elena, explicándole brevemente la situación y pidiéndole que regresara a Madrid si podía. Necesitaba una amiga a mi lado para lo que estaba por venir. Luego llamé a Sofía. ¿Te he despertado?, pregunté cuando contestó. No podía dormir, admitió. ¿Estás bien? No, respondí honestamente. Pero lo estaré. Sofía, quiero que sepas que lo que has hecho, mostrándome la verdad, es probablemente lo más valiente que alguien ha hecho por mí en mucho tiempo. No podía quedarme callada, dijo simplemente, no sabiendo lo que sé ahora. Entenderé si quieres mantenerte al margen de todo esto, continué. Es mi batalla, no la tuya. Y Mateo, él sigue siendo tu novio. Hubo una pausa. Ya no, respondió finalmente. Le he enviado un mensaje hace una hora. Le dije que necesitaba tiempo para reconsiderar nuestra relación, que no puedo estar con alguien capaz de hacer lo que él hizo. Un nudo se formó en mi garganta. La lealtad de esta mujer, prácticamente una desconocida, contrastaba dolorosamente con la traición de mi propia sangre. Gracias, murmuré. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Miré la pantalla de mi ordenador, donde había dejado abierta la página web del bufete de abogados que planeaba contactar por la mañana. Voy a luchar, respondí con una determinación que no sabía que tenía. No solo por el dinero, aunque me pertenece por derecho, sino por la verdad, por el reconocimiento de lo que me hicieron
Ya no pueden pretender que no existo cuando les pida explicaciones ante un juez. La idea de enfrentarme a mi madre y a Mateo en un juzgado me producía una mezcla de terror y extraña calma, como si finalmente estuviera enfrentando un miedo que había estado acechando en las sombras durante años. «Estaré a tu lado si me necesitas», ofreció Sofía, como testigo, como apoyo, como lo que sea. «Gracias», repetí, porque no encontraba otras palabras. Después de colgar, me acerqué a la ventana. Madrid dormía bajo un manto de luces navideñas que pronto serían retiradas. El Día de Reyes marcaba el final de un ciclo y el comienzo de otro. Mañana, las calles se llenarían de niños estrenando juguetes, de adultos regresando a la rutina, de familias compartiendo el tradicional roscón, y yo estaría planeando una batalla contra mi propia familia. Una familia que no solo me había borrado de su presente, sino que también había intentado robarme mi pasado y mi futuro. La mañana del Día de Reyes amaneció fría y despejada en Madrid. No fui a misa. No abrí regalos. Ni siquiera miré el pequeño árbol navideño en la esquina de mi salón, con sus luces apagadas desde hacía días. Pero sí escribí un correo electrónico, uno dirigido a mi madre, a mi hermano y a su abogado, cuyo nombre ahora conocía gracias a Sofía. No era largo, pero era claro. Tenía pruebas, tenía fundamento legal, y estaba cansada de fingir que no existía. El bufete que había contactado la noche anterior respondió con sorprendente rapidez, quizás por las generosas tarifas de urgencia que me había comprometido a pagar. Antonio Mendoza, un abogado especializado en derecho de sucesiones, me citó en su despacho en la calle Velázquez esa misma tarde. Su oficina, situada en un edificio señorial del barrio de Salamanca, resumaba seriedad y tradición, con estanterías de madera oscura repletas de tomos legales y un retrato del rey Felipe VI presidiendo la pared principal. «Su caso es interesante, señorita Herrera», comentó después de revisar los documentos que Sofía me había enviado. «Y bastante claro», diría yo. La falsificación de una firma en un documento legal es un delito serio, más aún cuando involucra la venta de una propiedad y la apropiación indebida de una herencia. «¿Qué opciones tengo?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme a pesar del nudo en mi garganta. «Podríamos presentar una demanda civil por la recuperación de su parte de la herencia. Más intereses», explicó, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz. «O podríamos tomar un camino más agresivo e iniciar acciones penales por falsificación y estafa. Dada la naturaleza de los hechos y las personas involucradas, le recomendaría empezar con un requerimiento formal. A veces, la simple amenaza de un escándalo legal es suficiente para lograr un acuerdo favorable». Asentí, pensando en mi madre y su obsesión por las apariencias, por mantener la fachada de familia perfecta ante la sociedad cordobesa. Un juicio público sería su peor pesadilla. «Hay algo más que debe considerar», añadió el abogado con expresión grave. «Este tipo de conflictos familiares pueden ser extremadamente dolorosos. A veces, las heridas que se abren nunca llegan a cerrarse completamente. ¿Está segura de que quiere seguir adelante?» Pensé en la casa de mi abuela, en los veranos que pasé allí, en las risas compartidas bajo el emparrado del patio. Pensé en mi madre diciéndome que fingiera que no existía, en Mateo riéndose de mi expulsión de la familia como si fuera una broma particularmente buena. Y finalmente, pensé en mi padre, en lo que habría dicho de saber que sus dos personas más queridas habían conspirado para robarme no solo mi lugar en la familia, sino también mi legítima herencia. «Estoy segura», respondí. «Ya he perdido a mi familia. Ahora solo quiero justicia». Mendoza asintió con un gesto que parecía mezclar aprobación y compasión. «Prepararé el requerimiento para enviarlo mañana mismo. Mientras tanto, le sugiero que recopile cualquier documento adicional que pueda fortalecer nuestro caso. ¿Tiene acceso a más información sobre la venta de la propiedad?». Negué con la cabeza. «Solo lo que mi amiga encontró, pero puedo pedirle que busque más». El abogado me miró con curiosidad, pero no preguntó sobre la naturaleza de mi relación con Sofía. En vez de eso, me entregó su tarjeta y me aseguró que estaría en contacto constante durante los próximos días. Al salir del despacho, el aire frío de enero me golpeó el rostro. Madrid continuaba celebrando el Día de Reyes, con familias paseando por el Retiro, niños estrenando juguetes nuevos, el olor a chocolate caliente y roscón emanando de las cafeterías.
Me sentí como una extraña en medio de tanta felicidad, como si caminara en una dimensión paralela donde las celebraciones y la alegría fueran solo un eco distante. Elena había respondido a mi mensaje. Volvería a Madrid esa noche. «Estoy contigo en esto», decía su texto. Sea lo que sea. Su apoyo incondicional me conmovió hasta las lágrimas mientras caminaba por el Paseo del Prado, entre turistas y madrileños que disfrutaban del día festivo. Esa noche, cuando finalmente le conté toda la historia, sentada en nuestra pequeña cocina con 2 tazas de té y los restos de un roscón de Reyes que había comprado más por costumbre que por celebración, Elena me escuchó sin interrumpir. Su rostro reflejaba indignación, sorpresa y finalmente una determinación que hacía eco de la mía. «Vamos a por ellos», dijo simplemente cuando terminé mi relato. «Nadie tiene derecho a tratarte así, menos aún tu propia familia». «Tengo miedo», confesé. «No del proceso legal, sino de lo que vendrá después, de la finalidad de todo esto». Elena apretó mi mano sobre la mesa. «Pase lo que pase, ya no estás sola en esto. Me tienes a mí. Y parece que también tienes a Sofía». Sofía, la extraña que se había convertido en mi aliada inesperada. Le había escrito esa mañana para informarle de mis planes. Su respuesta fue inmediata. «Cuenta conmigo. Puedo testificar sobre los documentos que encontré». También me contó que Mateo la había estado llamando incesantemente, alternando entre súplicas y amenazas. «Dice que estoy destruyendo a su familia», escribió. Le respondí que él y tu madre ya habían hecho un buen trabajo con eso sin mi ayuda. Nunca recibí respuesta a mi correo electrónico, ni ese día, ni el siguiente. Pero 2 semanas después, llegó una carta de un bufete de abogados ofreciendo mediación. Así fue como supe que se lo tomaban en serio. No porque les importara, sino porque tenían miedo. Miedo de perder lo que habían robado. Y quizás miedo de en quién me había convertido. La mediación se programó para principios de febrero en un despacho neutral en Madrid. Mi madre y Mateo viajarían desde Córdoba, acompañados por su abogado, Enrique Vidal. Yo estaría representada por Antonio Mendoza, y había pedido a Sofía y Elena que me acompañaran como apoyo moral, aunque esperarían fuera de la sala. La mañana de la reunión me vestí con cuidado, eligiendo un traje sastre gris oscuro que había comprado específicamente para la ocasión. Elena me ayudó a recoger mi pelo en un moño sobrio, y Sofía, que había llegado a Madrid la noche anterior y se quedaba en nuestro sofá, me prestó unos pendientes sencillos de plata que, según ella, le daban suerte en los momentos importantes. «Te ves fuerte», me dijo mientras me observaba dar los últimos toques a mi maquillaje, como alguien a quien no se puede ignorar. Sonreí débilmente. «Eso espero. Porque hoy me van a ver, les guste o no». El despacho donde se celebraría la mediación estaba en un moderno edificio de oficinas cerca de la Plaza de Castilla, con vistas a las Torres Kío y su característica inclinación. Llegamos media hora antes de lo acordado. Mendoza ya nos esperaba en el vestíbulo, con su maletín de cuero y expresión confiada. «¿Está preparada?», me preguntó mientras subíamos en el ascensor. «No lo sé», confesé. «¿Cómo se prepara uno para enfrentarse a su propia familia en una sala de mediación? Recuerde que tiene la razón de su lado», respondió, «y que no está pidiendo nada que no le pertenezca legítimamente». La sala de reuniones era aséptica y fría, con una gran mesa ovalada y sillas de cuero negro. Ventanales del suelo al techo ofrecían una panorámica de Madrid que en otro contexto habría sido impresionante. Sofía y Elena me abrazaron antes de quedarse en la sala de espera. Mendoza y yo entramos y tomamos asiento, esperando a la otra parte. Cuando finalmente llegaron, el tiempo pareció detenerse. Mi madre entró primero, tan elegante y compuesta como siempre, con su cabello teñido de castaño sin una sola cana visible, y su característico collar de perlas. Me miró directamente por primera vez en años, y vi algo fugaz cruzar su rostro. ¿Sorpresa? ¿Reconocimiento? ¿Quizás incluso un atisbo de remordimiento? Fue imposible saberlo, porque rápidamente volvió a su expresión neutra, la misma que usaba para ocultar cualquier emoción inconveniente. Mateo la seguía, con el traje oscuro que usaba para las reuniones importantes y el pelo peinado hacia atrás con excesiva gomina. Parecía más delgado de lo que recordaba, con sombras bajo los ojos que hablaban de noches sin dormir. Su mirada evitó la mía, fijándose obstinadamente en la mesa frente a él. Enrique Vidal cerraba la comitiva,
con la confianza de quien ha navegado estas aguas muchas veces. Nos saludó con profesionalidad distante, como si fuéramos simplemente partes opuestas en una negociación rutinaria, no una familia destrozada por la traición. Las presentaciones formales fueron breves y tensas. Luego el mediador, un hombre de mediana edad con voz pausada y gesto conciliador, explicó el procedimiento. Cada parte expondría su posición. Luego se discutirían las posibles soluciones. El objetivo era llegar a un acuerdo que evitara un proceso judicial más largo y costoso. Mendoza habló primero, presentando los hechos con claridad clínica. El testamento de mi abuela, la venta fraudulenta de la propiedad, la falsificación de mi firma, la apropiación indebida de mi parte de la herencia. No mencionó el rechazo familiar, el finge que no existes, la exclusión sistemática. Eso no era relevante legalmente, aunque constituía el núcleo emocional del asunto. Cuando terminó, hubo un silencio pesado. Vidal tomó la palabra, admitiendo irregularidades en el proceso, pero argumentando que había sido un malentendido familiar, más que un intento deliberado de defraudarme. Ofreció un acuerdo económico, 1/3 del valor de la venta, sin intereses, a cambio de no presentar cargos penales. El mediador me miró, preguntando si quería añadir algo. Sentí todas las miradas sobre mí, especialmente la de mi madre, fría e impenetrable como siempre. Quiero que reconozcan lo que hicieron, dije con voz sorprendentemente firme. No solo el fraude económico, sino lo otro, lo que me han hecho como familia. Mateo se movió incómodo en su silla. Mi madre permaneció inmóvil, pero vi cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar el bolso sobre su regazo. Señorita Herrera, intervino Vidal con tono condescendiente. Estamos aquí para resolver asuntos legales, no disputas familiares. Son inseparables, le interrumpí. Me expulsaron de la familia y luego aprovecharon mi ausencia para robarme. Una cosa llevó a la otra. Y quiero que lo admitan, aquí y ahora. El mediador carraspeó, visiblemente incómodo. Quizás podríamos centrarnos primero en los aspectos financieros del acuerdo. No, dije con firmeza. O hay un reconocimiento completo de lo ocurrido, o nos veremos en los tribunales, y allí todo saldrá a la luz. Mi madre habló entonces por primera vez, con aquella voz controlada que también conocía. Siempre fuiste dramática, Clara, siempre necesitando ser el centro de atención. La miré directamente, sintiendo una calma extraña. No, mamá, siempre fui invisible, y cuando finalmente decidí hacerme visible, con mis propias decisiones y mi propia vida, no pudiste soportarlo. Así que me borraste. Y luego decidiste que si ya no era parte de la familia, tampoco merecía mi herencia. Un silencio denso siguió a mis palabras. Podía sentir a Mendoza tensarse a mi lado, probablemente preocupado de que estuviera saboteando la negociación con asuntos personales. Pero yo sabía que estos no eran asuntos separados. Nunca lo habían sido. Sorprendentemente, fue Mateo quien habló a continuación. Fue idea de mamá, dijo en voz baja, sin mirarme. Lo de la firma. Dijo que necesitábamos el dinero para renovar la casa de Córdoba, que tú nunca lo reclamarías porque ya no formabas parte de nuestras vidas. Mi madre le lanzó una mirada furiosa. Mateo, es la verdad, continuó él, ahora mirándome directamente. Y yo la ayudé, no me opuse, porque era más fácil que enfrentar lo que te habíamos hecho, lo que nos habíamos convertido sin papá. Sentí lágrimas amenazando con formarse, pero las contuve. No lloraría, no hoy, no frente a ellos. Quiero mi parte de la herencia, con intereses, dije finalmente, y quiero una disculpa por escrito, firmada por ambos, reconociendo lo que hicieron, no para hacerla pública, sino para mí, para poder cerrar este capítulo y seguir adelante. La mediación continuó durante horas. Hubo discusiones técnicas sobre cantidades, plazos, documentos, pero esos detalles se desvanecen en mi memoria. Lo que recuerdo vívidamente es el momento en que salí de aquella sala, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. No porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque finalmente había reclamado mi existencia, porque había mirado a los ojos a quienes intentaron borrarme y les había obligado a verme. Sofía y Elena me esperaban en la sala contigua. Me abrazaron sin preguntar, entendiendo por mi expresión que, aunque el proceso había sido doloroso,
también había sido necesario. Juntas, salimos a la fría tarde de febrero, a un Madrid que de repente parecía más luminoso y lleno de posibilidades. No sé si algún día volveré a tener una verdadera relación con mi madre o con Mateo. Las heridas son profundas, y algunas traiciones dejan cicatrices permanentes, pero ya no vivo en las sombras de lo que me hicieron. Ya no soy la hija borrada, la hermana olvidada. Soy Clara Herrera, una mujer que luchó por lo que le pertenecía y que, en el proceso, se encontró a sí misma. Y mientras caminaba por las calles de Madrid, con Sofía y Elena a mi lado, comprendí que a veces las familias no son las que nos dan al nacer, sino las que construimos en el camino. Personas que nos ven verdaderamente, que validan nuestra existencia, que luchan junto a nosotros cuando el mundo, o nuestra propia sangre, intenta borrarnos.